Bienvenidos, queridos estudiantes. Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Les saluda nuevamente la profesora Dalishka Cruz. El día de hoy les estaré impartiendo nuevamente un tema de ciencias sociales y formación ciudadana. El tema que vamos a ver el día de hoy es el tema número 7, que es de la Ilustración. La Ilustración guatemalteca empezó a publicarse el 1 de agosto de 1896 con el fin de la publicación solicitada o la publicación ilustrada, ajena a pasiones políticas, personales y religiosas. Uno de sus objetivos principales era promocionar e informar sobre la Exposición de Centroamérica, evento que el presidente Reina Barrios había organizado a un gran costo para el erario nacional para mostrar los avances tecnológicos de Guatemala, principalmente el ferrocarril transoceánico, a posibles inversionistas extranjeros. Si bien no quería entrar en polémicas de ninguna índole, era ambiente liberal y anticlerical, como lo era el gobierno imperante de Guatemala en esta época, y también sirvió una función informativa presentando artículos sobre la crisis económica que vivía Guatemala en esa época, debido a que la fuente de inversión que hizo el gobierno de Reina Barrios se infraestructuraba al descenso dramático del precio del café, el único artículo que se producía en Guatemala en ese entonces. Proseguimos. Sobre el retorno del obispo Ricardo Casanova y Estrada, quien se acogió a una amnistía otorgada por el gobierno y pudo retomar a Guatemala tras ser expulsado a Cuba por el general Manuel Lisandro Varías Berciano. Y sobre los internos del presidente al extender su mandato constitucionalista más allá de 1898 y las críticas que se le generaron al respecto. La entrevista de la pionera en las noticias deportivas de Guatemala publicaron información sobre el ciclismo, deporte que a finales del siglo XIX era inclusivo. 3. Continuamos. Era exclusivo para la élite guatemalteca. Las noticias sobre el club ciclista aparecían quincenalmente en la Ilustración guatemalteca e incluían siempre alguna fotografía de sus participantes. Los miembros de la junta directiva de la Unión Ciclista de Guatemala era un presidente que era Miguel Girardi, inmigrante español, el vicepresidente que era Víctor Sánchez Ocaya y el exdirector del Instituto Nacional Central para Varones, exsecretario de la Embajada de Guatemala en México y jefe de Dirección General de Estadística. Vocal primero, Larriaga, secretario de la Embajada de Guatemala en los Estados Unidos y ex-inspector de la introducción en la República. Bueno, entonces como podemos ver, la ilustración en Guatemala trata y habla sobre la ilustración que se hizo en diferentes tipos de documentos. Por ejemplo, cuando se hizo la ilustración en la prensa, cuando se hizo la ilustración por primera vez, así como por ejemplo este club ciclista, que fue el primer grupo que salió publicado en prensa, ¿verdad? Con ilustración. Bueno, así como podemos ver, la ilustración fue un movimiento innovador para la sociedad, ya sea en Guatemala o en Europa. Vamos a ver esta línea del tiempo. Digamos, en 1637 podemos ver que se originó la filosofía. Un ejemplo de las filosofías sería el discurso del método, por ejemplo, es decir, así. También en 1687 empezaba el principio de las matemáticas, en este caso sería Newton. En 1688 empezó la Revolución Gloriosa, que era
parte que defendía al pueblo. Además de eso, también en 1694 tenemos a Voltaire, que es un famoso escritor de la época. En 1748 tenemos el espíritu de leyes, que era cuando se buscaba aprobar leyes para españoles como para nativos, por decirlo así, o de la clase alta para la clase media alta o clase media, ¿verdad? En 1751 tenemos la introducción al conocimiento, que en este caso sería la enciclopedia. Además de eso, tenemos en 1789 la Revolución Francesa, que como eso estábamos hablando en la clase anterior, entonces yo creo que lo tenemos por entendido que es la Revolución Francesa, ¿verdad? Bueno, ahora bien, quisiera saber si alguien tiene una pregunta correspondiente al tema que estamos viendo. Muy bien, ¿alguien que tenga una pregunta? Ok, bueno, continuamos. Entonces, como estábamos hablando, la revista fue pionera en las noticias deportivas de Guatemala, debido a que sacaban diferentes secciones. Más que todo era la sección deportiva la que tenía como que su mayor punto, digamos, por decirlo así. Además de eso, podemos ver que la ilustración fue un movimiento que se fue dando conforme al tiempo y fue evolucionando con el mismo, ¿verdad? Así como mirábamos desde el principio de la filosofía hasta la Revolución Francesa, cuánto tiempo pasó y cómo evolucionó, o cómo evolucionamos en ese entonces. Porque ya había aquí escuelas, ¿verdad? Así como estaba mencionando el artículo, que había un director, digamos por ejemplo la famosa escuela, más bien Instituto Nacional Central para Varones, que es un instituto que lleva años prestando servicio a la educación y formando a distintos jóvenes, ¿verdad? En este instituto se imparten clases para personas que siguen la carrera básica, ¿verdad? Que es la que sigue después de la primaria. Bueno, entonces quisiera saber si alguien más tiene una pregunta o algún aporte en relación al tema. Sí, así es. Así como en este caso, quien expulsó a Casanova y a Estrada de Cuba sí fue Manuel Lisandro Varilla Cercián, que en ese caso era el presidente, quien extendió su mandato en 1898, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces al ver que todos entendemos la clase, la damos por terminada. Siempre recuerden que el curso que estamos viendo es de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana. Cualquier cosa siempre pueden preguntar, ¿verdad? Y el tema que vimos el día de hoy es el de la ilustración. Nos vemos nuevamente con otro curso. Buena tarde.